Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Grada VIP, en esta ocasión con un protagonista procedente del ámbito del Real Madrid, con Íñigo de Carlos, productor, creador, productor de, en este caso, La Leyenda Blanca, Universo Real Madrid, con quien vamos a hablar pues de muchos aconteceres del Madrid de los 80, porque les voy a dar un detalle. Antonio Olaya, por cierto, bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Hoy tenemos un programa muy blanco. Sí, muy blanco y blanco con cuna, porque Íñigo de Carlos, para quienes no tengan el gusto, es el nieto de Luis de Carlos, expresidente del Real Madrid, el primer presidente que tuvo la Casa Blanca después de Santiago Bernabéu, y bueno, pues una institución dentro del equipo merengue, con el que ganó, entre otras cosas, la Copa de la UEFA del año 85 en su última campaña como presidente del Madrid. Luego llegó Ramón Mendoza. Pero de todo esto vamos a hablar con Íñigo de Carlos. Íñigo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, buenos días. Lo primero, antes de nada, pues vamos a comentar que el Madrid tiene una final pendiente. Cuando salga este programa probablemente ya sabremos el campeón. Pero de finales sabes un poco, ¿no? Porque en esa trayectoria tuya, sí, de finales sabes un poco, aunque eras muy pequeño con esa final del año 85. Esa final, sí, la verdad es que era una época, yo tenía 12, 13 años y la verdad es que fue una época muy bonita, ¿no? Y ahora lo que tú dices, ¿no? De la final que tenemos ahora entre manos, que es un poco la más cercana, es una final complicada, tal y como estamos hoy por hoy. Pero bueno, y el Madrid es el Madrid y nunca hay que perder la esperanza, ¿no? ¿Y cómo ves, cómo se ve una final con tantos años de diferencia, ¿no? Fíjate, del 85 a 2025. Bueno, debemos estar a punto de que se cumplan 40 años de esa final. ¿Cómo se ve, ¿no? ¿Cómo se vive? Porque además esas finales de la UEFA, ojo, eran ahí de vuelta. A doble partido. Eran ahí de vuelta y además el Madrid... ¿Cuál es? ¿La del Mönchengladbach? La del Videoton. Videoton. Sí, un equipo totalmente desconocido para el gran público ahora, Videoton. Sí, y que además que fue una final un poco descafeinada realmente, porque ganó el Madrid 0-3 allí y el partido de vuelta, pues bueno, se perdió 0-1, pero porque la final estaba un poco ya sentenciada, ¿no? Sí, es un poco raro lo de jugar ahí de vuelta las finales de UEFA. Tiene su punto, ¿no? Pero aquella, efectivamente, como decía Íñigo, lo interesante se coció antes. Pasó igual en la final del 86 con el Colonia de Klaus Allofs. Lo interesante se coció antes. Fíjate que en esas eliminatorias del año 85 el Madrid se carga al Inter y se carga al Anderlecht. Claro, que es donde nace la leyenda butragueño. El Anderlecht era un equipazo. Entonces, sí, con Sifo. Si uno ve los resúmenes en la crónica que hace, si no me falla la memoria, Rafael Marichalar en televisión española, habla y dice que el único destacado del Anderlecht en ese partido donde el Madrid golea es Sifo, que tenía 18 años y que era un jugadorazo. Sí. Era un jugadorazo. Yo estaba en el campo, yo estaba en esos partidos y fue algo... ¿Estabas en zona de pie o estabas sentado? Estaba en la zona debajo justo del palco. El palco estaba en el otro lado. Estaba en el otro lado, claro. Y estábamos en la zona, pero fue algo espectacular. Hombre, gracias a Dios he vivido muchas finales y la verdad es que he tenido muchas experiencias. Desde la primera que fui... Bueno, la primera fue la del Videoton, evidentemente, que estábamos ahí, pero la primera de Copa Europa fue la del 98 en Ámsterdam, que me acuerdo que cogí el coche con un amigo y cogimos y nos fuimos en coche hasta Ámsterdam y fue una experiencia brutal, o sea, fue algo espectacular. Claro, que es la diferencia de jugar y de vuelta en casa, donde los socios, no sé cómo se organizarían entonces las finales, es decir, UEFA cuando es partido de vuelta a una final, ¿también tiene que meter mano en las entradas? ¿O en aquella época eran los socios? Yo creo que eran los socios. El 5% para la afición rival, pero entonces poco más. En los 80 solo recuerdo que se desplazasen italianos e ingleses. Sí, eran los que tenían cultura de viajar siguiendo a los equipos. Los ingleses que luego le odiaban. Leía la de Heysel Sí, pero es verdad que no. Yo creo que eso, o sea, habría un porcentaje de entradas y al ser a doble partido, cada uno tenía su propia afición, ¿no? Uh-huh. Y cómo, te iba a preguntar, ¿cómo es? No sé, en el caso del Madrid, tú usabas tu influencia para ir al vestuario, para hablar con los jugadores. Te lo digo porque no sé si tu abuelo hablaba con los jugadores antes del partido, si había... No voy a decir santiaguinas, pero si hablaba con ellos o si simplemente, digamos, dejaba pasar. Pues mira, yo te voy a contar una anécdota. En varios partidos, pero sí que en alguno de esos partidos, por ejemplo, el del Anderlecht y el del Inter, nosotros estábamos sentados debajo del palco, como te decía. Entonces el palco se abría un lateral
era como de mármol, ¿no? Sí, me acuerdo de ese palco. Y se abría una escalera por el lateral. Entonces, cuando se vaciaba el estadio, yo me quedaba con mi padre y con mis hermanos. Entonces bajaba la junta directiva, se abría la puerta porque había una valla, no es como ahora que no hay vallas, había una valla, abrían la puerta, cruzabas el centro del campo, la junta directiva, y nosotros íbamos detrás. ¿Por el estadio? Con mi padre, por el césped. Ah, mira. No, por el césped, cruzábamos el césped porque estaban en el otro lado. Sí. Entonces yo me acuerdo que llegamos al vestuario y claro, tú emocionado, ¿no? Porque estás viendo a todos tus ídolos pues de cerca y tal y cual, ¿no? Y eres parte de ese grupo, lo que pasa es que eres un niño, ¿sabes? Claro. Evidentemente tal. Entonces, pues todos te daban la collejita y te daban el golpecito, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía, oye, vale, sí, muy bien, a la collejita y tal, pero déjame un balón y déjame salir a jugar. Y entonces yo salía con mi hermano, cogíamos un balón y nos íbamos a jugar al Bernabéu. Y estábamos un rato hasta que mi padre salía por el túnel de vestuarios y me decía, chavales, que nos vamos para casa. No, es que esa es una de las grandes. Yo creo que ¿Qué jugadores recuerdas de aquella época? Pues, con más cariño y con más... A mí es que yo tenía mucho cariño a Uli Stilik. Era un jugadorazo. Era un jugadorazo, a mí me encantaba. Y luego, como no, la época de Butragueño, que hay una anécdota muy, muy chula en el partido del Anderlecht. Pero bueno, Valdano, Santillana, Camacho... eso serían un poco Del Bosque, que también coincidí con él. Y entonces sí que había jugadores sobre todo emblemáticos. Es que el fútbol realmente, los propios jugadores era otra cosa, porque eran una familia, querían al escudo y al equipo por encima de todo, ¿no? Ahora ya es un poco más un mercado más abierto y a lo mejor no tienes ese apego al escudo, al club que deberían tener muchos jugadores y sobre todo los que quieran triunfar en un club como el Real Madrid, ¿no? O sea, si no tienes ese cariño, ese amor, es complicado. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado de esa época a la de ahora, por ejemplo, en un club como el Madrid, hiper mega profesionalizado, por cierto? Bueno, es un poco lo que te estaba diciendo, ¿no? Yo creo que ha cambiado que antes esos jugadores lo daban todo y les daba exactamente igual, ¿no? El mero hecho del dinero o de si jugaban más o menos, y ahora se ha convertido ya en ser un poco más mercenarios, ¿no? En el fondo, ¿no? Uh-huh. Y de aquella época me gustaría preguntarte, sobre todo, ¿qué te viene a la cabeza, ¿no? Es decir, lo primero que te viene a la cabeza de la UEFA del 85. Lo primero que me viene a la cabeza, lo primero que te viene a la cabeza es el Anderlecht y el Inter. El Anderlecht es el Inter jugaba Walter Zenga, ¿no? Sí, justo. Walter Zenga, jugaba Bergomi. El gol que le mete Mitchell, el tiro cruzado, que me acuerdo perfectamente que se lo mete cruzado y no llega a Zenga, ¿no? Que era un porterazo. Era un porterazo. El mejor portero de Europa. Ojito la defensa que tenía el Inter en aquella época. Bergomi, Baresi, sí. Altobelli, o sea, y luego de arriba Altobelli, o sea, eran unos jugadores brutales. Altobelli era muy buen jugador. Sí. Ahí hay una anécdota muy chula. El partido del Anderlecht, que nos contaba Emilio Butragueño cuando estábamos rodando La Leyenda Blanca, decía, joder, estaba mi padre en la grada, entonces claro, pues cuando él marca el tercer gol y demás, pues se abraza a una chica de al lado, ¿no? Se abraza a una chica de al lado y claro, y el novio le dice, oiga, señor, ¿usted qué hace? Y dice, no, oiga, perdone, es que el que ha marcado es mi hijo. Y entonces que el tío cogió y se abrazaron los tres. No, claro, no, es que aparte ahí contaban unas cosas muy graciosas que yo creo que esto lo contaba el propio Butragueño, de cuando la gente Butragueño empezaba a destacar y la gente iba a las perfumerías de Butragueño a ver si veía al buitre por allí. Bueno, claro, además él vendiendo detergente. Claro. Él que es súper tímido, me imagino que no se acercaba por allí, porque además me imagino el coñazo, con perdón para el padre, de todo el día, la gente preguntando por el hijo y al padre no le interesaba nada, que decir, la gente, oiga, cómprame una colonia, ¿no? Déjeme claro, efectivamente. No, eso fue brutal. Eso fue unos partidos épicos y ahí es donde empieza un poco ese miedo escénico y esa leyenda del Madrid, ¿no? Sí que es verdad que en el año 76 hubo esa remontada con el Derby Country, aunque luego se perdió con el Bayern y ahí se quedó eso un poco aislada, ¿no? Esa remontada. Pero sí que a partir de ahí ese miedo escénico, como lo definió Valdano, ¿no? De las palabras de García Márquez, pues ahí es donde empieza esa leyenda, ¿no? Y de la eliminatoria, por ejemplo, del Inter, ¿qué es lo que recuerdas? Le contamos a la audiencia que en esa eliminatoria el Madrid pierde 2-0 en el partido, 2-0 en el partido de ida y tiene que remontar en
En la vuelta, por cierto, que en aquella época los colores estaban muy claros, es decir, el Madrid jugaba de visitante de morado, en casa de blanco, ahora como cada partido es una feria, pues es otra película. Pues mira, es que ese partido, lo primero que me viene, después además de tantos años, es el momento de Stilique cuando el Madrid está clasificado prácticamente y tal, y salva bajo palos, pues no sé los minutos que quedaban, pero quedaban pocos minutos. Una jugada del Torelli, una jugada fantástica del Torelli mano a mano y la salva bajo palos. Y la salva bajo palos. Ese fue, yo me acuerdo, ese recuerdo se me quedó grabado, porque fue un momento de quedarte sin aliento y lo salvó y bueno, y eso fue, además, lo que sí es que recuerdo mucho de esos partidos, como eran las gradas estaban de pie la gente, esas mareas, porque claro, la gente se movía y se movían como de lado a lado como si fuera una bandada de pájaros, ¿no? Entonces veías a las cabezas moviéndose en las gradas con los banderolos que había, que antes dejaban entrar banderas, ahora ya no dejaron por el tema de los palos y de tal, pero esa marea de banderas y de gente moviéndose, esa es una escena brutal. Pues en este caso, Antonio, vamos a tener otro segundo invitado, un conocido de Íñigo de Carlos. Vamos a hablar con él por teléfono, pero mientras tanto, por favor, te cedo para que converses con Íñigo. Pues mira, quiero que nos cuentes, Íñigo, vamos a poner un poco el contexto histórico, porque en este programa nos gusta poner mucho el contexto. Claro. Estamos hablando que tu abuelo es presidente del Madrid cuando muere Bernabéu, año 78, hasta el año 85. Es el final. Acaba de morir Franco también, estamos en un impasse entre el tránsito a la democracia, claro. Y se le recuerda como un poco un Madrid algo menor, porque había unos rivales muy fuertes como eran los equipos vascos, el Sporting de Gijón, sí. El Barça y el Atleti, los rivales clásicos, y cómo es aquella época en un Madrid donde empieza la movida madrileña, los cambios políticos, y ¿qué pues tenía tu abuelo allí en el Madrid? Es lo que te iba a decir, pues fue una época difícil para el Madrid. Es que entonces fue una época difícil, porque claro, fue la transición de un presidente como Bernabéu, el más importante de la historia del club. Que es sucederle, pues es complicado. Y luego lo que tú dices, ¿no? Esa transición política, que también el país está un poco convulso con mil historias, ¿no? Entonces sí que mi abuelo pues casi por una promesa que llegó, porque tenía mucha relación con Bernabéu, salían mucho con la barquita en Santa Pola, ¿no? Con la saeta. Y luego también coincidieron en Vivero y salieron a ver ballenas, porque Santiago Bernabéu le gustaban mucho los cetáceos, ¿no? Pero bueno, entonces fue un momento complicado y que yo creo que él lo supo hacer muy bien, ¿no? Con su caballerosidad y su honradez, porque bueno, empezó poco a poco a tocar el tema de los porcentajes de las quinielas, empezó con la publicidad de las camisetas, hizo la remodelación del Bernabéu para el Mundial 82. Llevó eventos que en aquella época eran, pues como es la visita de las juventudes con el Papa, que vino Juan Pablo II. Sí, en esa época, sí. El concierto de Julio Iglesias, que por aquel entonces fue algo mitiquísimo sí. Y demás, ¿no? Entonces, bueno, eso poco a poco pues fue un poco levantando. Hay que recordar que tu abuelo sucede a Bernabéu, es Raimundo Saporta, era el que era el candidato. Tenía pinta de ser el candidato. Ellos, de hecho, ¿Y por qué no es Saporta? ¿Lo sabes? Bueno, a ver. Porque Saporta era una persona muy influyente. Saporta tenía una relación muy cercana. Y en la Federación Española, era un hombre fuerte. Sí, Saporta tiene una relación brutal con Bernabéu y también con Di Stéfano. Cuando muere Bernabéu, van al Almansa a enterrar a Santiago, a don Santiago. Entonces ahí se decide en una comida y empiezan a decir, oye, pues Raimundo, creemos que tú eres una de las personas que tienes que ser. Y él dice, yo no estoy preparado para ser presidente ni tengo la capacidad de ser presidente. Entonces creo que se le ofreció al vicepresidente, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, y también dijo que él no se veía capaz. Entonces mi abuelo, que había tenido conversaciones con Santiago, y le había prometido que él haría todo lo posible por el Madrid, ¿no? Entonces, cuando se le ofreció el puesto a mi abuelo, pues él no tuvo más remedio que decir, pues yo acepto y lo cogió, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que te decía, ¿no? Todo lo que ha podido ir haciendo en esos años complicados y demás, ya no solo a nivel deportivo, como te comentaba, sino también a nivel político, ¿no? Hay un momento complicado cuando en la época de Tarradellas,
que ahí hay un conflicto, ¿no? Con Cataluña-Madrid, sobre todo, ¿no? La llegada de Josep Tarradellas a la Generalitat. Sí, entonces el propio Adolfo Suárez le pide a mi abuelo que por favor que hagan migas los presidentes y que se den la mano con Tarradellas y entre ellos y tal con el partido del Madrid en el Nou Camp. Íñigo, te voy a pasar una persona que sabe mucho de esto. Además es muy buen amigo de Íñigo. Estamos con Jesús Bengoechea, el director creador de La Galerna, uno de los portales míticos de los aficionados del Real Madrid. Jesús Bengoechea, estamos aquí con Íñigo de Carlos hablando de su abuelo y de cómo intercedió y cómo le pidieron interceder para, digamos, las buenas relaciones del Madrid con el Barça en los 80. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues un abrazo a todos, a Íñigo también, que es buen amigo, efectivamente. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que don Luis de Carlos fue un hombre de la transición, en todos los sentidos. O sea, es decir, fue un hombre de la época de la transición española, de la transición interna del Real Madrid, que ha descrito perfectamente Íñigo, aceptando ese puesto de presidente que era una patata caliente y nadie quería, y un hombre de la transición en el sentido político, como acaba de explicar Íñigo también, ¿no? Ejerciendo, pues prácticamente de nexo de unión entre posturas políticas antagónicas en ese momento, como era el catalanismo y el nacionalismo español, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces fue un personaje muy importante en la historia del Madrid y muy importante en la historia contemporánea de España, ni más ni menos. De hecho, estoy recordando ahora que me venía a la mente una anécdota que nos contaban, bueno, hace ya muchos años, que estaban en una reunión Adolfo Suárez y mi abuelo. Entonces, pues públicamente con mucha gente, entonces que la gente le saludaba más a mi abuelo. Entonces, en plan de WhatsApp, le dice Suárez, le dice, oye, pero es que te saluda más gente a ti que a mí. Y entonces que le dice en plan de WhatsApp, en plan divertido, le dice, hombre, claro, presidente, es que es más importante ser presidente del Real Madrid que ser presidente del gobierno, ¿no? Esto lo contaba mucho además Ramón Mendoza, que también estuvo en la Junta de Luis de Carlos, que luego fue presidente del Madrid, también lo contaba efectivamente, de que tú ibas a los sitios y lo primero que te decía la gente es Real Madrid butragueño. Sí. O sea, así. Y claro, y luego a nivel de conocimiento, todo el mundo sabe quién es el presidente del Real Madrid, te gusta el fútbol o no. O sea, pero es que ahora es igual, tú ahora vas a la calle y da igual a quién le preguntes. Si tú le dices, ya no le digas presidente del Real Madrid, tú le dices Florentino Pérez, todo el mundo sabe que es el presidente del Madrid. Sí, y Florentino, con lo gran empresario que ha sido, y realmente a lo mejor antes de ser presidente del Real Madrid, nadie le ponía en el mapa, ¿no? No, claro, es que es un prestigio social que no te da el éxito empresarial. Sí. Entonces es una cuestión que hay que tener en cuenta también un poco de por qué a mucha gente le interesa ser presidente de un equipo de fútbol. Pero yo quería preguntarle a Bengoechea, ¿qué imagen tenía el aficionado del Madrid entonces de Luis de Carlos? Es decir, porque ahora es todo mucho más profesionalizado, muy global. Entonces era todo como muy de andar por casa, pese a ser una institución como el Madrid. Sí, sin duda. Bueno, yo creo que el madridista de la época tenía la imagen de don Luis que había que tener, o sea, la correcta. Era un hombre, o sea, no en vano hace poco se publicó un libro en el cual tuve el honor de colaborar, ¿no?, con los autores, y el libro se llama Caballero del Honor, haciendo alusión a un verso del himno, ¿no?, del himno clásico, del himno de las mocitas, ¿no? Y era eso, era un caballero del honor, era un hombre de la época, un hombre dialogante, un hombre que quería que el Madrid ganara por encima de todo, pero no por encima de todo en el sentido de saltarse los principios y los valores que deben también caracterizar al club. Y bueno, yo creo que la gente tenía un poco esa imagen de él. Seguramente en su época cosechó muchísimas críticas, porque el presidente del Real Madrid siempre va a cosecharlas por la exigencia intrínseca al cargo, ¿no?, y al club en sí mismo, ¿no? Yo creo que él manejó ejemplarmente el club en un momento donde no había dinero, básicamente. O sea, es un Madrid de entreguerras, digamos, ¿no? Y es un Madrid al que le costaba mucho invertir dinero, básicamente porque no lo tenía en una época de crisis financiera. Y sin embargo, fíjate, sin embargo, que el Barça se gastó 1.000 millones de pesetas de la época en fichar a Maradona, ¿eh? Claro, efectivamente, si es que aquí algunos andan con lo de cantera versus cartera, y en el fondo los que han sido la cartera siempre han sido ellos. Esa es la realidad, ¿no? Mientras que el Madrid tiraba de lo que podía. Hizo un gran fichaje muy, muy costoso, que fue Laurie Cunningham. Claro. ¿no? Que fracasó.
que desgraciadamente fracasó por muchos motivos que podríamos glosar un día que hablemos de Cunningham, ¿no? Que siendo un buen jugador, además. Tiene un podcast y tiene libros y tiene de todo, es un jugador de culto, pero que tuvo mala suerte sobre todo con las lesiones, ¿no? Y creo también que jugó prácticamente lesionado la final de la Copa Europa, a la cual llegó el Madrid de Don Luis de Carlos en el año 81 y que perdimos contra el Liverpool. Yo quería preguntar que hubiera sido la séptima Copa Europa. Yo quería preguntarle a Íñigo y a Jesús, yo que soy un poco más joven que ellos, qué jugador quiso tu abuelo y nunca pudo tener en el Madrid? Ojo, que se hiciera público y que no se hiciera público. Pues hombre, yo ahora más, quizás. Bueno, yo el único que os puedo decir que sé que mi abuelo lo intentó antes de que vino, que luego al final vino, fue Rafael Gordillo. Rafael Gordillo lo intentó 2 años antes, pero la asamblea del Betis lo denegó y no pudo venir. Luego ya vino en el año 85-86, que fue con Maceda y Hugo Sánchez. Y ya vino, pero ese es el fichaje que trajo, ¿no? O sea, bueno, que no pudo traer. Es que en aquella época, Antonio, aunque parezca mentira, había equipos que estaban por debajo del Madrid y no vendían, que tenían jugadores muy deseados y que no los vendían porque no existían las cláusulas de rescisión. Es decir, el famoso 1685, el famoso 1685, que el primero que lo aplica es o fue Felipe Miñambres. Paco Llorente. No fue Felipe. Fue Paco Llorente. Fue Paco Llorente. Yo creo que fue Paco. Sí, lo que contamos el otro día, que luego Luis lo sacaba a calentar para que la gente lo insultara y lo volvía a meter. Es que era buenísima esa. Sí, claro. Bueno, a ver, luego había tácticas peores como la de Cruyff con Milla, que como no quiso renovarlo, dejó toda la segunda parte de la temporada en el banquillo. Sí, o sea, pero ¿qué jugadores, por ejemplo, en aquella época? Es que me acuerdo, pues fue Paco Llorente y 150 millones de pesetas. Fue lo que. Claro, no, en aquella época. Que era un dineral. En aquella época, por ejemplo, destacaba entrenamiento. Entonces, pero en aquella época había jugadores que quizás eran muy deseados por el Madrid, pero efectivamente, como decía Jesús, como no tenían dinero para fichar y gastarse esas millonadas, se acababan yendo al Barça, que probablemente pagaba mejor que el Madrid. Y había más equipos. Sí. Está la Real, el Atleti de Bilbao, el Sporting de Gijón. Era una época donde 5 o 6 equipos salían a disputar el Valencia. Hombre, es que de hecho pierde 2 ligas al final en los últimos partidos con el gol de Tendillo y con el gol de Zamora y con el gol de Zamora que se lleva 2 ligas seguidas la Real, ¿no? Y te quería preguntar, yo ahí quería entrar en un tema que es el famoso tema de las camisetas y la publicidad. ¿Cómo se gestiona eso en un equipo, digamos, acostumbrado a ir, como era el Barcelona entonces, inmaculado, sin publicidad? No sé si por algún tipo de restricción o por qué, ¿cómo dan ese paso? No, pues yo creo... Fue un paso que bueno, cuéntalo tú, Iño. No, sigue, Jesús. Sí, no, muy rápidamente. Desde luego que el pionero fue también el abuelo de este señor, fue Don Luis. Y cuidado, eso fue un paso tremendamente novedoso y tremendamente arriesgado de cara a los puristas del Real Madrid. O sea, el Real Madrid siempre ha sido el resultado de 2 fuerzas antagónicas: los conservadores dentro del Madrid y los visionarios. Y está clarísimo que Don Luis de Carlos fue un visionario. También están los derechos de televisión. O sea, él buscó nuevas formas de hacer dinero que los puristas no veían bien. Exacto. Porque siempre ha habido, dentro del Real Madrid, siempre ha habido fuerzas que han dicho, por ejemplo, si nos remontamos a Don Santiago Bernabéu, pues que eran contrarias a la construcción del estadio, ¿no? Por ejemplo, o contrarias a la contratación de Di Stéfano, o contrarios a llevar publicidad en la camiseta, o los contrarios ahora a la reforma del estadio más recientemente. O sea, el Madrid, o contrarios a la creación de la Copa Europa. El Madrid siempre ha tenido gente muy cerril que no ha querido hacer cambios, y Don Luis luchó contra eso y tuvo mucho valor con lo de la publicidad en las camisetas, que hasta entonces no existía. Todavía hay seguidores del Madrid que te dicen que a ellos les gustaría un Madrid sin publicidad en las camisetas. Bueno, pues ese es un mundo ideal que no existe, ¿no? O sea, yo creo que fue muy pragmático. No, y mucho menos ahora, pero fíjate, yo creo que ahí, claro, más que ahí, donde sí quizás hay ciertos límites, y yo creo que eso sí podría abrir un hueco dentro de la afición del Madrid, es el día que quieran cambiar el nombre del estadio y llamarlo de una manera publicitaria. Sí, ahí sí se pueden, ahí sí puede haber un lío. Ahí puede haber conflicto, sí. O sea, en las camisetas, bueno. Es que ahora ya el Bernabéu ya en sí es una marca. Claro. O sea, ya no es Santiago Bernabéu, es que el Bernabéu es una marca por sí sola. Entonces es un estadio que ya esa es la marca. O sea,
Sí, lo que pasa es que quiero decir, puede haber conflicto porque, claro, si llega una empresa con unas cifras mareantes, es decir, y puede ser porque incluso puede ser dentro de un contrato global, me refiero, porque ahora mismo la publicidad de la camiseta del Madrid, no la vamos a decir quién es una historia, como digo, el faldoncito de cuando salen los jugadores al césped, viene también la marca, es decir, pudiera ser perfectamente que el estadio se llamara así. A mí me parecería una brutalidad. A mí, personalmente, como aficionado del Madrid, me parecería un sacrilegio. Claro, esto es como en todo. Depende de que te digan, no, es que si el Madrid tiene necesidades económicas, hombre, si pudo evitar ser SA en las peores épocas, pues podría evitarlo. Pero este conflicto yo creo que se abre en todos lados. Aunque bueno, en el caso del Barça, al final también es verdad que luego... Sí, yo creo que el fútbol en esto sí se tiene que mirar al rugby, ¿no? Que es un deporte que conjuga tradición y economía. Porque es un deporte que mueve ya mucho dinero y ha sabido mantener la tradición en determinados aspectos, pero abrirse a cosas más modernas en otros. Y se puede llegar a ese ten con ten. Creo que se puede llegar. Sí, pues es que además... Publicidad en el Bernabéu, yo soy del Atleti, no lo veo, ¿El qué? ¿Tú crees que no? Yo no veo publicidad, un naming en el nombre del Bernabéu, lo veo... Yo creo que no tiene... Yo, personalmente, creo que el Madrid no tiene necesidades. No, ahora mismo no. Yo creo que hay otras vías como para poder economizar un poco más la marca, que no sea vendiendo el nombre del estadio. ¿No? El Barça lo ha tenido que hacer. Bueno, sí, pero es que el Barça también habría que ver la cifra que sería el naming del Bernabéu. Pues tiene que ser brutal. No, claro, evidentemente. O sea, porque además y en esto no tienen nada que ver los conciertos ni nada. Es decir, si uno mira el impacto de la cantidad de veces a nivel mundial que se pronuncia la frase Bernabéu, tú imagínate añadirle Bernabéu. Sí, claro. O sea, es un impacto comercial que es absolutamente salvaje. O sea, porque además luego puede tener una segunda parte, que es que la gente pase del nombre de la marca del estadio. Porque yo no creo que nadie a nivel de fútbol diga el nombre del Camp Nou con la marca publicitaria. O fíjate el estadio del Atleti. ¿Cuántos le llaman el Metropolitano? Porque yo oigo cantidad de gente que le llaman por el anterior nombre del estadio. Sí. Entonces es un caso diferente, porque es un campo nuevo. Si hubiera sido el Calderón, no hubiera pasado lo mismo. Para ser un campo nuevo, no es. Sí, eso y es un campo nuevo que no es muy aceptado por gran parte de la masa del Atlético. Yo quería preguntarle a Jesús, que ha vivido muchos presidentes del Madrid, ¿con cuál te quedas de todos? Antes de Florentino. Es decir, me refiero, o qué destacarías en este caso. En este caso, Jesús, como madridista, ¿qué destacarías o diferencias dentro de esas presidencias? Dejemos aparte a don Santiago. O sea, tú me estás preguntando por todos los que no son ni don Santiago ni Florentino, ¿no? Sí, eso es, básicamente. Por ejemplo, bueno, puedes hablar de Florentino también, no pasa nada, no creo que nos vayan a censurar. Yo creo que todos los que yo he conocido en vida han sido en diferentes maneras buenos presidentes del Real Madrid, con sus puntos más positivos y otros más negativos. Pues bueno, Lorenzo Sanz y Mendoza, bueno, pues la gestión económica pues está un poco dudosa, pero sin embargo deportivamente hicieron cosas absolutamente extraordinarias, ¿no? Lorenzo Sanz fue el presidente de la séptima, que parecía un sueño imposible, ¿no? Y sin la séptima no habría habido... Hizo una gestión, como digo, tremendamente responsable, tremendamente cabal, en una época de vacas flaquísimas. Consiguió que el Real Madrid siguiera dominando. Es verdad que en Europa no, pero sí en el terreno, en la liga local, en la liga española, ¿no? Yo tengo buena opinión de todos ellos. Dejadme decir sobre lo de antes, que yo soy aquí el que va a escandalizaros, porque yo sí estoy abierto a que el Bernabéu se llame de otra manera, siempre y cuando incluya el nombre Bernabéu también. O sea, yo soy de los aperturistas. Yo creo que si eso va a suponer que el Madrid va a poder seguir compitiendo en mejores condiciones, yo estoy abierto a esa opción. Perdón que me haya pasado de tema, pero... pero además es que ese es un debate que tarde o temprano se va a abrir. Claro. O sea, a ver, no obviemos también una cosa, y es que Florentino Pérez no es eterno, que algún día dejará de ser presidente del Real Madrid, y que las vías económicas que ha conseguido Florentino, a lo mejor el que venga no tiene esa capacidad o esa imaginación. Y es un recurso fácil, porque tú mañana el Real Madrid le propone a cualquier multinacional, oiga, ¿usted quiere el naming del estadio? Sí. Claro. Y... Yo creo que estas son cosas que la pregunta no es si van a ocurrir o no, sino cuándo. Claro, a mí particularmente... En vida
vida nuestra no lo sé. Pero bueno, como lo de la sociedad anónima también va a ocurrir. Es cuestión de ¿tú tiempo. crees? Yo creo que ahí yo tengo mis dudas. Ahí yo tengo mis dudas. Algo pasará. ¿Vosotros creéis que Madrid va a dirigirse a ser una sociedad anónima deportiva? No lo sé. No lo sé, tengo A ver, ahí hay un debate. A ver, ahí yo no soy socio del Madrid, pero ahí hay un debate y es. En realidad, cuando el Madrid es un equipo de sus socios, el presidente es el que manda. Y la normativa europea. Hay que tener en cuenta la normativa europea. Pero, ¿de verdad el Madrid quiere estar llamando un fondo? Pero a ver cómo va a ir la normativa europea en este caso. Quiere meter mano ahí. Sí, yo creo que algo va a pasar. ¿No? A medio o largo plazo, pero algo va a tener que pasar. ¿Pero por qué? Si no hay necesidad económica. Ahora mismo no, pero es que. Bueno, es que depende de qué llamemos necesidad económica. O sea, necesidad económica, claro. Las cuentas están saneadas, pero el Madrid compite en un contexto donde hay clubes que son propiedad. Sí, pero ahí hay un debate y es: ¿el Madrid quiere ser una empresa o quiere seguir siendo un club? Es que esa es la clave de esto. Es decir, ¿y quién decide? No, y la clave es: ¿quién decide si el Madrid tiene que ser una empresa o seguir siendo de sus socios? Y la ley, la ley también va a tener que hablar. Tiene que decir los socios. Claro, lo que te quiero decir es que lo que ocurre es que probablemente los socios no van a querer que Madrid no sea de sus socios. No, lo que pasa es que a lo mejor. El Madrid, sí, perdón, al Madrid, o sea, a los socios se les propondrá un modelo mixto como el que tiene el Bayern de Múnich, entiendo, donde los socios siguen manteniendo el poder, pero hay el 49% del capital o lo que sea, en el caso del Bayern creo que es el 49%. 49% de la propiedad del club está en manos. Sí, que tengas una membresía, ¿no? A lo mejor por cada acción que tú tengas. Entonces, el modelo alemán es 51 para los socios, 49 para la sociedad anónima. Como si tú eres un socio de cualquier club deportivo, ¿no? O sea, decir, oye, tú pagas. Vale, ¿y dónde está firmado que ese cambio de no pueda cambiar con un 2% hacia un lado hacia otro? Claro, hay una cosa que no hay que perder de vista, y es que hay algo que no es del todo natural ya en el hecho de que el club sea propiedad de los socios, y es que el club, los socios participan en la financiación del club de una manera ínfima ahora mismo. Se sienten propietarios, pero realmente no son responsables de la generación de ingresos. A ver, porque es una cuestión simbólica. Es decir, la cuestión es que el Madrid. Claro. Lo que te quiero decir es que la cuestión es que el Madrid no sea propiedad de un fondo árabe. No sé si me explico. Sí, donde mañana ese fondo árabe es propietario del Manchester City y hacemos un cambalache y te paso jugadores y el tuyo va al mío y tú vas a la Champions y yo juego a la Europa League. Las normativas europeas ya ven ahí que hay la competencia no es igual para todo y quieren meter mano ahí. La Unión Europea quiere meter mano en este tema. No, pero por temas de competencia. Claro, lo que pasa es que a ver, personalmente a lo mejor yo en eso estoy más cerca de los puristas que de los no puristas. Pero bueno, porque yo soy de los que sigo pensando que el Madrid estaba muy bien con 8 españoles y 3 extranjeros. Pero bueno, soy yo que a lo mejor me quedé en los 80. Sí. Pero bueno, ese debate tarde o temprano se va a abrir. También esto habrá mucho que ver los pasos que den otros grandes, ¿no? Por ejemplo, pues si el Barça tuviera... Pero es que el camino que tiene el Barça ahora mismo ya es completamente diferente al Madrid. O sea, ya solo con las palancas que ha hecho el Barça... El Barça va encaminado ahí. Ya el Barça es que va encaminado... Pues preguntemos al otro no tiene otra solución. Preguntemos al otro club saneado, el Athletic. Bueno, pues... Con una tradición quizás más férrea que el Madrid. Pero es diferente. El Athletic de Bilbao no está obligado a ganar. Eso es verdad. Es que necesitas dinero para competir. Igual que Osasuna, que es el otro. Para competir. Osasuna no está obligado a ganar. Igual que si no quiere vender un jugador, la Junta no tiene por qué venderlo porque prima no venderlo y no están obligados a ganar. Si tú quieres competir como el Athletic de Bilbao, puedes tener muchas temporadas donde no ganes nada. Y digo, ¿y quién va a abrir este debate con Florentino en el Madrid? Pues yo creo que el propio Florentino. Antes de. Yo creo que el propio Florentino ya lo ha abierto, sí. Es una lata que está ya oxigenándose. ¿Y dirigida o no? Bueno, dirigida... O sea, quiero decir que tendría sentido que si la voladura, entre comillas, se hace desde dentro, tú controles quién lleva el mando después. O intentes que no caigan manos inadecuadas. Hombre, eso seguro. Hombre, para eso también están las elecciones y demás, pero Florentino yo creo que lo ha hecho y se ha ganado el mérito de que confiemos en él y que deje el club siendo de los socios, ¿no? Es que claro, esto es como preguntarlo, no sé, cómo preguntarte a Nieto de Luis de Carlos qué presidente le parece mejor. Hombre, ¿qué te voy a decir? Si tengo que contar a mi abuelo, pues lógicamente te diría a mi abuelo, pero hombre, yo me quedaría lógicamente con Bernabéu y con Florentino, porque hombre, son dos presidentes que lo han dado todo y han puesto cada uno en su época.
y son muy similares, ¿no? Tanto a nivel de títulos como a nivel económico, ¿no? En sus momentos, y a nivel de ser esos visionarios de cada uno en su momento, ¿no? Uno cómo crea y cómo ficha a Di Stéfano, que es un poco donde empieza la leyenda blanca del Real Madrid, cómo hace ese estadio que nadie creía, como decía también Jesús, ¿no? Con los bonos que los saca con el Banco Comercio, con Rafael Salgado y demás, pues esa visión, y luego la otra visión ya más moderna, la que ha tenido Florentino, ¿no? Entre medias está mi abuelo, que sí que es verdad que lo que hablábamos todo, ¿no? De esa época complicada, pero oye, esa época complicada, no hay que olvidar que se gana la 7ª Copa de Europa de baloncesto, que bueno, que también es un punto importante en ese momento. Se juega una final inédita, ¿no? Como es el Real Madrid-Castilla, que eso no ha pasado nunca, ¿no? El que llegue a esa final, ¿no? Esa filial. Esa de Castilla merece un programa, ¿eh? Sí, claro. Aparte es que hay jugadores que luego llegan al primer equipo y son figuras. Claro, es que de hecho, la liga que gana el Castilla, hay partidos del Bernabéu. Yo me la tragué entera, que además iba mucho con mi padre y mi hermano y demás, y me acuerdo perfectamente que había muchos partidos que había más gente para ver al Castilla que al primer equipo. Bueno, entonces eso fue algo brutal, ¿no? Eso, y luego pues eso, la Copa de la UEFA, la final que se pierde en París, ¿no? Que también es una pena. Entonces te quiero decir con todo esto, ¿no? Se ganan ligas de baloncesto, se ganan ligas de fútbol, se ganan las Copas del Rey. Entonces, bueno, que sí que es un momento que tú dices, bueno, fue complicado y demás, pero deportivamente tampoco fue tan laxo en títulos, de hecho, ¿no? es que ha habido... Y hablando de baloncesto... Es que lo que iba a decir, el hermano pobre. ¿Es tu abuelo el que ficha a Fernando Martín? Es mi abuelo, yo creo que sí, ¿no, Jesús? Yo creo que es que ahí igual me has pillado, pero yo no sé son esos años. Son esos años seguro, pero yo no sé si lo ficha. Yo creo que sí que lo ficha él. Con Mendoza ya estaba. Con Mendoza ya estaba. Claro, no. Sí, claro, y luego se va a Portland. No, claro, lo que te quiero decir es por una cuestión. Por una cuestión de años es en la época de Luis de Carlos. La primera gran figura a nivel mundial. No, sí, jugar esos años seguro. Entonces yo creo que sí que lo fichó mi abuelo, pero que no sé cuándo llega exactamente Fernando Martín, pero yo creo que sí, que llega justo en esos años. Eso te iba a preguntar, porque el baloncesto siempre ha sido el hermano pobre, ¿no? Pues mira, y el baloncesto. ¿Le gustaba el baloncesto pues o no? O sea, porque aquí todos dicen que les gusta cuando van a hacerse la foto de la Final Four. Sí, claro. Luego... Yo te digo, yo el baloncesto, yo personalmente, a mí me gustaba mucho verlo, a mí me gustaba ver todo, yo me tragaba todo. De hecho, después de los partidos de baloncesto, también estaba el equipo de voleibol. ¿Había equipo de voleibol? Sí, y se jugaba después del partido de baloncesto, para aprovechar el tirón del público que estaba en el baloncesto, empezaban a calentar los del voleibol para que se quedara más gente, ¿no? Entonces yo me acuerdo que también me tragaba el voleibol. Igual que los filiales, ¿no? Que jugaban antes o después del primer equipo y te veías toda la sesión. Y te veías toda la sesión, ¿no? Para crear ahí un poco de ambiente, ¿no? Entonces, los partidos de baloncesto, ahí te das cuenta un poco el cariño que tenía, por ejemplo, mi abuelo con la sección, cuando Bravender, nada más ganar la Copa Europa, la 7ª, sube corriendo y al primero que le da el abrazo y la copa es a mi abuelo, ¿no? Uh-huh. Él tenía muy buena relación con Lolo Sainz y tenían ahí una sinergia muy, muy, muy cariñosa, ¿no? Igual que cuando ganan la Recopa, ¿no? Contra el Milán, que ganamos 82-81, creo recordar. Con Medellín y demás, que eso también fue una copa importante. Y bueno, y sí que yo creo que había mucha relación con el baloncesto. Sí que es verdad que es el hermano pequeño del fútbol, pero también era otra época y el baloncesto el Madrid era un equipazo, ¿no? Y era un equipo... En Europa era un equipo potente, ¿no? Y en este caso, quiero preguntar a los dos, ¿algún jugador que en el Madrid parecía que se iba a comer el mundo y que luego no cumplía las expectativas? ¿De fútbol? Sí, fútbol. Pues Cunningham, ¿no? Pues, bueno, Cunningham. No, pero pensemos en los jugadores de la cantera, sí. Pues a ver. Jugadores de la cantera del Madrid que parecían en aquella época que se iban a comer el mundo y luego no llegaron. Jesús. De la cantera de aquella época. Pues mira, yo me acuerdo de Pineda, me acuerdo de Balín, no sé si os acordáis de Balín. Sí. Martos, que creo que se fue luego a los Asuna. Martos también era otro. Martos también. Un rubito del pelo rizado, sí. Tenía muy buena pinta. ¿Y quién más así? Pero sí, yo recuerdo que Pineda... Pineda es que tenía mucha calidad. Sí. Muchos de esos luego acabaron en el Zaragoza. Sí, justo. Fraile, Solana... Sí, pero esos son posteriores, son más en años 90. Sí, bueno, ganó títulos. Tuvo su época, ganó títulos, estaba de lateral izquierdo y derecho, creo que jugó alguna vez también. La realidad es que los que estaba pensando y los que
y esto vale no solamente para esa época, sino en general, ¿no? Los jugadores del Castilla que no han triunfado en el Madrid, en general les ha ido muy bien en otros sitios. A ver, es que no, claro, porque que no puedas jugar en un equipo 9-10 no significa que tú no seas un 8. No, claro. Eso es, efectivamente. Entonces yo creo que eso es que sigue siendo así. Es decir, el propio Pardeza. Sí. Claro, la fábrica del Madrid siempre se dice que se compara desfavorablemente la cantera del Madrid con la del Barça, ¿no? Lo cierto es que producen muchísimos buenos jugadores. Lo que pasa es que por la política del club, por lo que sea, no triunfan tanto en el Madrid, sino que triunfan en otros clubes, ¿no? Bueno, y cómo no hablar que no hemos tocado la Quinta del Buitre, ¿no? No, claro, por supuesto. Claro, no, bueno, evidentemente, claro, eso es un tema, es la mejor generación. Yo no he visto, yo personalmente, hablaban del Dream Team de Cruyff y tal, yo no he visto un equipo jugar mejor en Europa que el Madrid que pierde la Copa Europa con el PSV. Bueno, es que eso fue un drama. A mí personalmente, y esto lo hablaba, el otro día. Ese Madrid jugaba muy bien, ¿eh? No. Sí. Además, incluso mejor que los Madrid que ha tenido en el siglo XXI. El Madrid, era un espectáculo. El Madrid del butragueño jugaba mejor que No, el Madrid, es que ese Madrid que cae con el PSV elimina al Nápoles, al Oporto, al Bayern. O sea. Yo ahí tengo una anécdota muy curiosa con Hugo Sánchez cuando estábamos entrevistándole en la Leyenda Blanca, que le pregunté por qué chilena, bueno, la chilena que marca con el Logroñés, ¿no? Que es un golazo y demás, y luego la chilena que falla en Holanda, ¿no? Que para el portero y demás, en el último minuto, quedaba 1 minuto o 2 minutos y tal. Hoy hablamos de Van Breukelen, que era un porterazo. Sí. Entonces le pregunto, bueno, ¿con cuál te quedarías? Porque claro, una te daba el pase a la final, y éramos favoritos y probablemente hubiéramos ganado la Copa Europa, o el gol del Logroñés. Entonces él se quedó pensativo. Y me dice, pues la verdad es que me voy a quedar con lo que pasó, que fue el que metí y no el que no metí. Entonces me quedo con el de Logroñés que con el del PSV. Yo creo que la séptima... Salvando la importancia que tenía ese gol. Hablando como aficionado del Madrid, yo creo que la séptima cura muchas heridas, pero no termina... A mí interiormente me parece que uno no termina de asumir que el Madrid no fuera campeón ese año. O sea, quiero decir, sí. es decir, porque bueno... No lo superamos, ¿no? No, o sea, pero fundamentalmente porque eras el mejor equipo de Europa y el que mejor jugaba. Sí. O sea, quiero decir, era espectacular. O sea, los partidos que hace el Madrid en Oporto, con el Bayern, o sea, eran increíbles, pero de un fútbol de una pureza. Y en la Liga. No, bueno, pues ¿qué pasa? Que en la Liga el Madrid era campeón en marzo. O sea, el Madrid, es lo que hablábamos, que sí, que perdías en el Camp Nou porque sabías que tú ibas a Tocha y al Camp Nou ibas a perder. Pero claro, luego ganabas la Liga siendo de 2 puntos. Siendo de 2 puntos, el Madrid ganaba ligas con 10 puntos de ventaja. No, ganamos las 5 seguidas. Claro. O sea, eran increíbles, ¿no? Por eso digo que cuando se habla de superioridad, en el caso del Dream Team y del Madrid en la quinta, la superioridad del Madrid era muy manifiesta. El Barça del Dream Team gana 3 ligas en el último partido. Sí, absolutamente. Yo estoy de acuerdo en que en el terreno nacional la Quinta del Buitre fue mucho más, aquel Madrid de la Quinta del Buitre fue mucho más dominante que el Dream Team, por la razón que das. Es que ganaba las ligas de calle, mientras que el Dream Team, que jugaba muy bien, ganó las ligas de aquella manera en la última jornada y de forma discutible en algún caso. No, y lo que sí que es eso podríamos hablar mucho. Lo que sí que es curioso, Jesús, lo que sí que es curioso, perdona Jesús, lo que sí que te voy a decir, que lo que sí que es curioso es que no hay transiciones, es decir, el Madrid pasa de hacer la Liga de los Récords con los 107 goles de Tosak a hacer el ridículo en la 90-91. Y el Barça de Cruyff. Los equipos grandes suele ocurrir, ¿eh? Sí. Mira este año. Claro, pero fíjate, el Barça de Cruyff, Saki, el Barça de Cruyff termina ese año, gana la Liga con el por el último partido, pierde 4-0 con el Milan de Capello en la final de Atenas de la Champions, y luego en la 94-95 hace un ridículo espantoso, se come 5 en el Bernabéu, se come 5 en Santander por Bachenko. Es brutal, o sea, no hay una manera de terminar, digamos, que no sea traumática. El City de Guardiola está siendo una debacle. Sí, pero sí, es lo que dice Antonio, ¿no? Que eso pasa un poco en los ciclos de todos los equipos. Y te quería preguntar, ya para dejar ahí un poco la relación con el Barça de Núñez, cómo era, y sobre todo con el Atleti de Calderón. Pues mira, con el Barça de Núñez era una buena relación, porque mi abuelo tenía relación con Núñez y también... Con Nicolás Casaus, seguramente. Sí, con Casaus, pero y con su mujer. De hecho, hay una anécdota en ese encuentro de Terradellas y demás, y que el Madrid gana 0-2 en ese partido. Mi abuelo le manda un ramo de flores a la mujer de José Luis Núñez. A María Luisa Navarro. Y le manda un ramo.
Y claro, pues llega José Luis a su casa y dice, oye, ¿quién nos ha mandado esto? ¿No? Y dicen, pues don Luis de Carlos. Entonces, claro, le llega y le dice, oye, macho, no se hace esto, porque me ha dicho, oye, mi mujer me ha dicho, oye, joder, tú no tienes estos detalles conmigo y tal, y vosotros sí. Entonces, tenían muy buena relación y eso fue una anécdota muy curiosa, ¿no? Y con el Atleti había pique en el sentido de fichar jugadores, yo te lo ficho, tú no lo fichas, voy por Bueno, a ver, los piques, pero como puede tener cualquier pique a nivel profesional, pero luego yo creo que con Calderón tenían una relación muy cercana y de hecho tenían mucho trato y intercambiaban un montón de información, ¿no? O sea, también era otra época. Era otra época, o sea, era otra época completamente diferente. La relación entre el Madrid y el Atleti era fraternal. Sí, de hecho, la gente, había muchísima gente que era socia de ambos equipos. ¿En serio? Sí, efectivamente. Y cada fin de semana iban a un estadio a ver a uno de los dos. Mi suegro, sin ir más lejos. Claro, sí. Bueno, y tu abuelo era socio del Atleti. Lo que pasa es que cuando llegó a la presidencia lo dejó. Era algo común. Sí, porque ibas un día a un partido y otro día. Y don Vicente Calderón me puedo equivocar, pero creo que no me equivoco diciendo que fue socio. Sí, fue socio de los dos también. Bueno, a ver, yo personalmente no lo entiendo, pero yo es que soy un poco a lo mejor posterior. Bueno, ¿no? Pero porque lo que te gustaba en esa época era ver fútbol, ¿no? Entonces decías, bueno, pues voy a ver fútbol. Mira, voy a un campo y voy a otro. Os cuento una anécdota, socio de los dos equipos. José Antonio Primo de Rivera, y elegía para ver un equipo y porque como eran clubes deportivos iba al gimnasio de otro que le gustaba más el gimnasio. ¿Ah, sí? No voy a especificar a qué equipo, pero sí es verdad que hacía eso, que era algo común. Sí, era muy común, sí, es verdad. Y ya por último, para finalizar, Íñigo, quería preguntarte por tu trabajo de creador, ¿no? Hiciste La Leyenda Blanca, que tuvo un éxito brutal, Universo Real Madrid. ¿En qué andas trabajando sobre el ámbito del fútbol para crear, y si es sobre el Real Madrid? Sin dar muchas pistas, porque tampoco vamos a dar muchas pistas. Sí. Hasta que no esté, claro. Además tengo a Jesús aquí al lado, que no lo cuentes, ¿no? Estamos metidos en un proyecto donde Jesús es otro compañero más del proyecto y bueno, es un proyecto relacionado con el mundo del fútbol, de personajes importantes y que darán que hablar, ¿no? La verdad es que es a medio largo plazo y podemos creo que crear algo muy chulo y hacer ver un poco pues cosas que no se sabrán de esta gente, ¿no? Ya, ¿y solo del Madrid? Solo del Madrid, bueno, dentro del Madrid, pero esto es un poco ya más romántico. Estamos con un documental de un proceso de una escuela que se está abriendo en Etiopía, donde pues queremos desarrollar el documental, cómo se crea la escuela y cómo aporta a los niños y niñas de la escuela ¿Qué zona de Etiopía? ¿En qué zona? Pues está en Saudén, sí, no sé si se me va el nombre. Saude o algo similar. Algo similar. Y bueno, ya te digo, este es un amigo mío que trabaja ahí en una ONG, montó una ONG, se fue hace 16 años allí. Entonces, ha firmado con el club el abrir la escuela. Se va a abrir en principio en septiembre-octubre, que si Dios quiere, iré a la inauguración. ¿Nombre de la ONG? Es Amigos de Silva. Y Paco Moreno. Moreno, amigo mío también. Hombre. Estuve allí con él unos cuantos meses. Joder, pues mira. Por eso qué casualidad, te lo he ido tirando porque quería que saliera el nombre de Paco, que es amigo mío también. Claro, es que es compañero mío del colegio. Sí, es compañero, pues. Claro. Amigo mío, y tuve el honor de estar con él en Etiopía. Pues mira, pues con él estamos. Y como sabía por dónde. ¿por dónde tal? Porque lo he visto en otro podcast, digo, vamos a ver. Claro. Vamos a darle un poco de publicidad a Paco, que es un tío de puta madre. Bueno, es un tío genial, es un tío estupendo y se merece todo lo mejor. Entonces vamos a intentar crear ese Trabaja en Afar, a casi 50 grados muchas veces. No, es la leche. Íñigo, ¿y este tipo de cuestiones se hace de la mano del club? ¿Va alguien del club allí? ¿Cómo funciona? A ver, la escuela evidentemente es una escuela social firmada con el club y demás, ¿no? Otra cosa es que luego la financiación de la escuela viene por parte de medios privados, ¿no? Ajá, no es el Madrid el que pone el dinero. No, hombre, eso es... No, porque la fundación al fin y al cabo lo que hace es crear ese ámbito social para desarrollar todo lo que es la escuela, ¿no? Luego ya el dinero viene por parte de inversores privados y demás. El Madrid pone el escudo, pone el entrenamiento a los entrenadores nativos para que desarrollen los valores y la estrategia técnica de los chavales y a partir de ahí ya está. O sea, eso es una escuela social. No tiene nada que ver con un campus o un campamento o con un clinic. Un clinic en un campus es diferente, es otro concepto y es otra monetización diferente.
Bueno, pues vamos a darle las gracias a Íñigo de Carlos, el creador de la leyenda blanca de Universo Real Madrid, nieto de Luis de Carlos, el que fuera presidente del Real Madrid. Darle las gracias por estar aquí en Grada VIP. Ha sido un placer. Y Antonio, en la siguiente vamos a tener algunos invitados que van a sorprender. Sí, buscaremos alguna sorpresita. Lo mismo cambiamos de bando o incluso de deporte. Y a mí se me queda una cosa en el tintero para finalizar. Me hubiera gustado hablar con Íñigo de Bujadín Boskov, un personaje total. Bueno, fue la leche. Y mi padre jugaba al tenis con él en la ciudad deportiva. Por eso, otro día hablamos de él. Otro día hablamos de él. Y por decir, un último anécdota, ¿no? De que es que, acordándome de Leo Benhacker, ¿no? Claro. Que acaba de fallecer. Esta anécdota que me pareció muy divertida en La Leyenda Blanca, que le llamé para entrevistarle. Y entonces me dijo, oye, pues yo encantado, te abro las puertas de mi casa, estoy a tu disposición, pero tengo 2 problemas. Digo, ¿tienes 2 problemas? Dice, ¿pero qué 2 problemas tienes? Dice, uno, que es que no hablo muy bien español. Digo, no, me hablas fenomenal, ¿no? Después de 25 años sí, en España. Y me dice, y la segunda... Y me dice, pues Íñigo, sinceramente, es que me tienes que venir rápido porque estoy a punto de empezar a olvidarme de todo. Pobre. Y eso fue una anécdota. El tío le dije, estás fenomenal, Leo, espero vernos pronto y demás. Y entonces, bueno, pues va por él también. Y gran entrenador, Leo Benhacker. Ese recuerdo. Buen tío, por lo que dicen. Y otro fútbol, Antonio. Así que nos despedimos y siguiente capítulo nos despedimos del programa, pero ojo. No nos vamos a despedir todavía de Jesús Bengoechea, al que le vamos a dar las gracias. No queríamos cerrar el programa sin darte las gracias, Jesús. Un libro abierto del madridismo. Sí, dale, Jesús, antes de cerrar. Muy rápida. Cuenta. De Don Luis de Carlos, para que la gente se haga cargo de hasta qué punto era o sea, de la magnitud del personaje y del ser humano. Algo impensable en estos días. Luis de Carlos dejó de ser presidente del Madrid porque... por los malos resultados tenía que echar a Mancio, que era el entrenador. Y dijo, yo echo a Mancio, pero si echo a Mancio me tengo que ir yo también, por coherencia. Y se marchó y convocó elecciones. Y convocó elecciones. Que ganó Mendoza. Y ya por acabar, o sea, mi abuelo dijo, nada más entrar de presidente, dijo, dejaré al club como campeón de Europa. Y así lo hizo. Cumplió la promesa con la UEFA del año 85 ante el Videoton. Hablaremos de ese, que tendremos un capítulo más adelante de esa final. Y nada más, Antonio, daros las gracias a todos los que estáis ahí. Sí, un placer. No os olvidéis de preguntar todo lo que queráis en las redes sociales de Grada VIP, dudas, anécdotas, anhelos. Y Antonio, nos reencontramos pronto. Hasta otra. Adiós. Hasta luego, muchas gracias. Chao, un abrazo.